Bien, el día de hoy vamos a entrar a ver caída libre esta semana. E igual es un movimiento en una dimensión, ¿de acuerdo? Todos los cuerpos que, por ejemplo, se encuentran sobre la Tierra están sujetos a la atracción que nuestro planeta ejerce, ¿verdad? Por ejemplo, si soltamos un objeto en este momento, ¿qué va a pasar? Se va a ir hacia el suelo. ¿Por qué? Por esa fuerza de atracción que hace la Tierra sobre todos los objetos, ¿de acuerdo? También vamos a ver en este capítulo que a medida que el objeto se va acercando al suelo, su velocidad va en aumento, ¿de acuerdo? Va acelerando, ¿verdad? Si nosotros lanzamos desde la terraza de la facultad, lanzamos alguna piedra o cualquier objeto, poco a poco va a ir ganando velocidad y se va a acercar, gracias a esta aceleración, poco a poco hasta llegar al suelo va a tener una mayor velocidad. Entonces, si bien en este tema no vamos a explicar en detalle el origen y la acción de las fuerzas gravitacionales, porque no corresponde, es otro tema de física que es la ley de la gravitación universal de Newton, vamos a ver cómo calculamos por lo menos esa fuerza que atrae la Tierra, ¿de acuerdo? Vamos a partir de la siguiente. Newton nos decía que había una fuerza, siempre hay fuerza entre dos masas, ¿de acuerdo? Dos masas siempre se pueden atraer. Y presentó una fórmula. La fórmula era la siguiente, nos decía que fuerza es igual a la constante gravitacional de Newton G por la masa del objeto 1 por la masa del objeto 2 dividido entre la distancia que están separados esos dos objetos elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces eran dos objetos, este puede ser el objeto 1, este puede ser el objeto 2, 1 y 2, y los dos se van a atraer. ¿De acuerdo? Se atraen con esa fuerza. Entonces, se calcula esta fuerza de la siguiente manera. ¿Cómo se calcula esta fuerza? Se ponen los datos. Los datos son los siguientes. El G, que es la constante de gravitación universal de Newton, esta constante está dado por el valor 6.673 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado dividido entre kilogramo al cuadrado. Esa es la constante. Ahora, uno de los objetos va a ser, este objeto yo voy a decir que digamos es la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces la masa 1 va a ser la masa de la Tierra. Y la masa de la Tierra está más o menos valuada en 5.98 por 10 elevado a la 24 kilogramos. ¿De acuerdo? Y la distancia radio va a ser el radio, que es la distancia de la Tierra hacia de la Tierra, desde el centro de la Tierra hasta la línea del Ecuador, más o menos, porque no tiene la Tierra no es una esfera perfecta, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos la línea del Ecuador. Ese radio será de 6.378 por 10 a la 6 metros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo también sé por Newton que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, esa fuerza voy a reemplazar allá. En vez de poner fuerza, voy a poner masa por aceleración. Es igual a la constante G por la masa de la Tierra por la masa de ese objeto dividido entre el radio elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí las masas las podemos anular y vamos a obtener la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a la constante G por la masa de la Tierra dividida entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Aquí la aceleración será, esta G va a ser 6.673 por 10 a la menos 11. Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a apagar audio en un momento de error. Ahora sí. Todo eso multiplicado por la masa de la Tierra que nos dijeron que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos y dividido entre el radio o esa distancia que hay, que es 6.378 por 10 a la 6 metros. Bien, ¿cuánto saldrá? Por favor, pongan a la calculadora y díganme cuánto sale esto, por favor, ayúdenme. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale, estimado? Disculpe, 10 a la 24 o 10 a la 29. 24. 24. No olviden, y esto está elevado al cuadrado. Sale 9,881. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y ese es el valor que le damos a la aceleración que llamamos la gravedad, ¿verdad? Con lo que atrae. Esto varía mucho, ya que, como les digo, la Tierra no es una esfera ideal, es ovalado más o menos, entonces la distancia va a ir cambiando según también la altitud, por ejemplo, de que tengamos, ¿no? Nosotros estamos a un nivel más alto, entonces, por ejemplo, este radio puede aumentar, si bien no significativamente, pero aumenta y también, entonces, todo eso va a ir afectando, entonces la gravedad, esto es a nivel del mar más o menos, se diría, a la línea del Ecuador, pero varía un poco en la ciudad, por ejemplo, de La Paz, a un poco más de altura, ¿de acuerdo? Entonces todo eso va afectando. Nosotros para fines del estudio que estamos practicando vamos a manejar que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a ver las ecuaciones que se plantean en esto que es el movimiento de caída libre. Vamos a plantear ecuaciones, ya que esto es como el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es similar, simplemente que ahora tenemos un dato conocido, ¿cuál es? La aceleración, porque la aceleración es la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces ponemos ecuaciones del movimiento en caída libre. En caída libre. Bien. Entonces, esas ecuaciones serán, tendremos dos situaciones. La primera, cuando el objeto está yendo hacia abajo. Cuando el objeto está yendo hacia abajo, tenemos algo fundamental, la aceleración es negativa, ¿verdad? Entonces, cuando el objeto está yendo hacia abajo, o perdón, no me estoy confundiendo, yendo hacia arriba porque va en contra de la gravedad, el signo es negativo. Entonces, las fórmulas vienen a ser las siguientes. La primera, que la velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. El otro, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces gravedad, ya no aceleración, y ya no x, que es distancia, sino y, que es altura. Y por último, la altura y es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado, cuando sube el objeto. Ahora, cuando el objeto está bajando, la aceleración de la gravedad es positiva. Entonces las ecuaciones vienen a ser las mismas, pero con el signo cambiado. La velocidad final en este caso sería, por ejemplo, velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces gravedad por altura. Y por último, esta altura y es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo que cambia, si se dan cuenta en las ecuaciones, simplemente es analizar el objeto sube aceleración negativa, el objeto baja aceleración positiva. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta aquello, vamos a empezar a hacer los ejemplos de caída libre. Entonces tendremos, dice, desde la ventana de su domicilio, usted lanza verticalmente hacia arriba una moneda. Usted lanza verticalmente hacia arriba una moneda con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Recuerde que
Si voy a lanzar hacia arriba, obviamente tengo que darle fuerza, entonces esa fuerza se va a volver velocidad. Entonces le estoy dando una velocidad inicial. ¿De acuerdo? Dice, se desea conocer inciso A, la posición y velocidad de la moneda al cabo de 3 segundos. La posición y velocidad de la moneda al cabo de 3 segundos. Inciso B, el tiempo para el cual la moneda se encuentra a 10 metros por encima, se encuentra a 10 metros por encima del punto de lanzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, plantearemos la solución. Más o menos el dibujo es algo así, digamos que este es el edificio, o bueno, no sé, sí, más o menos este es el edificio. Entonces ustedes van a lanzar la moneda desde cierto punto, desde aquí, por ejemplo, puede ser, y va a ir hacia arriba, ¿verdad? Estás lanzando hacia arriba. Este va a subir, va a llegar a una altura determinada y va a volver a bajar, ¿verdad? Tiene que volver a bajar. Los datos que tenemos, por ejemplo, es la velocidad inicial, aquí voy a anotar los datos a un ladito, con que se lanza, que es de 20 metros sobre segundo. Entonces, con todo eso vamos a calcular lo que nos piden en el inciso A. Bien, en el inciso A me piden la posición y velocidad. A ver, la posición. Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Al principio esto está yendo hacia arriba, entonces cuando es hacia arriba, el signo es negativo. Entonces va a ser menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos, y va a ser igual, velocidad inicial 20 metros sobre segundo, el tiempo es 3 segundos, en ese tiempo quiero ver, menos un medio la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que también es 3 segundos elevados al cuadrado. Y de ahí voy a obtener la altura. 20 por 3, 60 metros, menos 3 al cuadrado, es 9. Vamos con la calculadora. Por 9.8 por un medio. 44.1 metros. Hacemos estas de estilo, la posición de la moneda será 60 menos 44.1. Y eso nos da un total de 15.9 metros. Entonces, respecto a la ventana, al cabo de 3 segundos, está ahí arriba 15.9 metros. No sabemos en qué parte, pero está ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el inciso B, bueno, en el mismo inciso nos pide velocidad. Y la velocidad simplemente podemos calcular de la siguiente manera. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces la velocidad final será velocidad inicial 20 menos gravedad por tiempo 9.8 por 3. Todo eso sale 20 menos 9.8 por 3. Eso sale menos 9.4. Esa es la velocidad en ese tiempo. Menos 9.4 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el objeto, nosotros estamos poniendo que hacia arriba es como si fuera positivo, ¿de acuerdo? Si la velocidad, o la velocidad inicial, por ejemplo, era 20 metros hacia arriba. Como en este caso cae en negativo la velocidad, quiere decir que está en sentido contrario, que es hacia abajo. Entonces, al cabo de 3 segundos, seguramente está de bajada, debe estar por aquí, digamos, por aquí. Y su velocidad es hacia abajo. Por eso sale negativo, porque está apuntando hacia abajo. Entonces, está a esta altura, a la que está del punto inicial que hemos sacado es 15.9 metros. Está a 15.9 metros de lo que ha salido, pero como es negativo, les vuelvo a repetir, entonces está en el tramo de bajada. Eso ya sabemos, ¿de acuerdo? Está en el tramo de bajada.
Bien, entonces, ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B me dice lo siguiente. Me decía calcular el tiempo para el cual la moneda está a 10 metros por encima del punto de lanzamiento. Entonces, cuando la moneda sube, ¿no? Como podemos ver acá, mm, nosotros pongamos que 10 metros por encima del punto de lanzamiento es por aquí, más o menos. 10 metros, una altura de 10 metros. Entonces, a 10 metros va a estar en dos momentos. Cuando suba, cuando esté subiendo va a estar a 10 metros y también cuando vuelva a bajar. ¿De acuerdo? En los dos. Cuando sube, cuando baja. Está a una altura de 10 metros. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos tiempos. Las respuestas serán dos tiempos. Entonces, reemplazo la ecuación. Y ahí voy a reemplazar los datos. Por ejemplo, primero esto voy a multiplicar todo por 2. Me va a quedar 2 veces y igual a 2 veces velocidad inicial por el tiempo, menos gravedad por el tiempo al cuadrado. Toda a la izquierda y va a quedar gravedad por el tiempo al cuadrado menos 2 veces velocidad inicial por el tiempo, más 2 veces y es igual a 0. Va a ser una ecuación cuadrática. Gravedad 9.8, t al cuadrado, menos 2 veces velocidad inicial, 20t, más 2 por la altura que me han pedido, que era 10 metros. Todo es igual a 0. Esto va a ser 9.8 tiempo al cuadrado menos 40 veces t más 20 es igual a 0. Y esta es una ecuación de segundo grado, entonces tenemos que resolverlo de cualquier manera que hay para resolver, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es A, esto es B, esto es C. Yo me voy a acordar que la solución será t, va a ser igual a menos b, más menos raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac, dividido entre 2 veces a. Entonces el tiempo va a ser menos b, en este caso b vale menos 40, más menos raíz, menos 40 que vale b al cuadrado, menos 4 veces a, que vale 9.8 por c que vale 20. Todo eso en raíz, dividido entre 2 veces a, que es 9.8. Trabajamos aquí, menos por menos se vuelve 40 positivos, más menos raíz, menos 40 elevado al cuadrado es 1600. Menos 4 por 9.8 por 20 sale 784. Todo eso en raíz, dividido entre 2 por 9.8, 19.6. El tiempo será 40 más menos raíz 1600 menos 784. 816 en raíz dividido entre 19.6. Y ahí voy a tener dos tiempos. El tiempo 1 va a ser 40 con el signo positivo, más raíz de 816 entre 19.6. Y el tiempo 2 va a ser 40 menos raíz de 86, perdón, 816 dividido entre 19.6. Por favor, este último paso ustedes ayúdenme. ¿Cuánto es el tiempo 1 y cuánto es el tiempo 2? Los dos tiempos a los cuales va a estar a 10 metros este baloncito o esta moneda que hemos lanzado. ¿Cuántos salen los tiempos? Tiempo 1, 3,5 me sale. Ya. ¿Y el otro? 0,58. 0.58 segundos. Entonces ya está. Seguramente en 0.58 segundos pasa cuando está subiendo y 3.5 cuando está bajando. ¿De acuerdo? Por eso hay dos tiempos. Bien. Teniendo en cuenta ello, vamos a realizar otro problema. Problema número 2. Dice, para un cuerpo que se lanza hacia arriba, voy a poner para un cuerpo que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial v sub 0, inciso A. Demostrar que el tiempo empleado en alcanzar su altura máxima, demostrar
que el tiempo empleado en alcanzar su altura máxima es igual al tiempo que emplea, es igual al tiempo que emplea en retornar desde ese punto, en retornar desde ese punto hasta el punto de lanzamiento. Inciso B, demostrar que la velocidad con que retorna, demostrar que la velocidad con que retorna al punto de lanzamiento es igual a la velocidad inicial con que fue lanzado. Es igual a la velocidad inicial con que fue lanzado. Bien, entonces averiguaremos esto, cómo podemos hacer. Bueno, copiaremos un momento y pensaremos cómo vamos a plantear. Efectivamente, en el inciso A se debe cumplir. El tiempo de subida tiene que ser igual al tiempo de bajada. Siempre tiene que ser el mismo. Igual la velocidad cuando sube y pasa por y al bajar pasa por el mismo punto, es la misma velocidad. Los dos corroboraremos. ¿De acuerdo? A ver, copien el enunciado. Ahora comenzamos a hacer.
Bien, entonces plantearemos. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es primero dibujar, ¿no? Dibujar, a ver. Digamos que este es el piso. Vamos a tener la bolita que lo vas a lanzar con una velocidad inicial hacia arriba. ¿Qué va a pasar con esto? Va a subir, va a subir, va a subir hasta cierto punto y luego va a volver a bajar. ¿Ya? Sube y baja. Vamos a definir 3 puntos. El punto inicial le voy a llamar A. El punto aquí cuando alcanza la altura máxima voy a llamarlo B. Y cuando vuelve aquí abajo voy a llamar el punto C. ¿De acuerdo? Esos 3 movimientos ya calculé. Entonces, lo primero que me piden es que calcule, o que calcule, ¿no? Si el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Me dicen que compruebe que son el mismo tiempo. Entonces, voy a calcular ese tiempo. Primero voy a analizar la subida. Entonces, pongo, para la subida, que sería el primer tramo, el tramo cuando va de A a B. Entonces, pongo, primero, la fórmula nos dice de velocidad, nos dice lo siguiente, que la velocidad final es igual a velocidad inicial, como está subiendo, menos gravedad por el tiempo. Bien, entonces cuando va de A y cuando llega a B, en la velocidad en el punto B, ¿a qué es igual? Cuando llega a la altura máxima, la velocidad es cero, porque su velocidad va a aumentar, digamos que yo lanzo con 50, mientras va subiendo va disminuyendo por 49, 48, 47 y así sucesivamente llegará a cero. Cuando ya no tiene velocidad, vuelve a caer. Entonces la velocidad en el punto B es 0 metros sobre segundos. Eso indica que aquí la velocidad final será cero. Entonces este es cero. ¿De acuerdo? Entonces de aquí esto pasa al otro lado, gravedad por el tiempo de subida, no olvidemos, igual a velocidad inicial. Por último, despejamos el tiempo de subida y va a ser igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Y esa es una ecuación que vamos a tener acá. ¿De acuerdo? Ahí lo voy a dejar. Tiempo de subida. Bien, ahora voy a plantear para este mismo tramo otra ecuación. Voy a plantear la ecuación que decía velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por y. Como les decía, la velocidad final se hace cero. Entonces esto pasa al otro lado como 2 veces gravedad y es igual a velocidad inicial al cuadrado. Y esta altura y es la altura del punto B, ¿verdad? Cuando llega ahí, y esa es la altura máxima. Todo eso es el punto máximo, entonces es y max, la altura máxima. Entonces aquí pongo y max, ¿de acuerdo? La altura máxima. Despejo este y max, que es la altura máxima, y es igual a velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es reemplazar, esta va a ser mi ecuación 2, puedo reemplazar esta ecuación de acá, aquí arribita, velocidad inicial igual a gravedad por tiempo de subida. Eso lo reemplazo aquí, voy a tener que la altura máxima va a ser velocidad inicial y eso es gravedad por tiempo de subida al cuadrado dividido entre 2 veces gravedad. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo trabajo y voy a obtener que Y max es gravedad al cuadrado, tiempo de subida al cuadrado, dividido entre 2 veces gravedad. Una gravedad se va, entonces simplemente voy a tener que la altura máxima es igual a gravedad por tiempo de subida al cuadrado, dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y esa va a ser una de las ecuaciones. Bueno, ecuación número 3 le voy a llamar. Ahora, voy a analizar el tramo de bajada, que es cuando va desde el punto B hacia el punto C, cuando llega a la altura máxima y vuelve a caer. Entonces, para el tramo para la bajada, para la bajada, que es el tramo de B hasta C, yo voy a aplicar las ecuaciones, ¿no? Si aplico la primera ecuación que yo tengo, la de velocidad final es igual a velocidad inicial, signo positivo, más gravedad por tiempo. Aquí, velocidad final va a ser la velocidad en el punto C y la velocidad inicial es la velocidad en el punto B, más la gravedad y esto es por el tiempo de bajada. ¿De acuerdo? Entonces,
Aquí tengo algo importante, la velocidad en el punto B sabemos que es cero, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Entonces va a quedar velocidad en el punto C es igual a gravedad por el tiempo de bajada. Si despejo el tiempo de bajada, es igual a la velocidad en el punto C dividido entre gravedad. Y esta va a ser mi ecuación número 4. Ahora voy a plantear para la bajada también la otra ecuación, que me decía que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, como es de bajada, signo positivo, más 2 veces gravedad por altura. Reemplazo. Velocidad final es velocidad en el punto C. Inicial es en el punto B. 2 veces gravedad y la altura que cae es la altura máxima, ¿no? La velocidad en el punto P nosotros sabemos que se hace cero. Entonces simplemente va a quedar que la velocidad en el punto C es igual a la raíz de 2 veces gravedad por la altura máxima. ¿Está bien? Y esta va a ser mi ecuación número 5. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar en la ecuación del tiempo de bajada, voy a reemplazar la ecuación 5 en 4. ¿De acuerdo? Reemplazo la ecuación 5 en la ecuación 4. La ecuación 4 que era tiempo de bajada es igual a velocidad C entre gravedad. Reemplazo, tiempo de bajada va a ser velocidad C es raíz de 2 veces gravedad por la altura máxima. Todo eso en raíz, todo eso dividido entre gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, qué va a quedar ahí? Entre gravedad. ¿Qué más tendríamos que hacer? Habría que reemplazar, ¿no? Esta ecuación del tiempo de bajada. Bueno, podemos reemplazar, sí. A ver, la gravedad puede pasar al otro lado a multiplicar y quedaría gravedad por el tiempo de bajada es igual a raíz de 2 veces gravedad por altura máxima. Todo eso en raíz. Aquí va a quedar gravedad por el tiempo de bajada va a ser igual a raíz 2 veces gravedad. Y aquí voy a reemplazar la altura máxima que estaba aquí, que he calculado aquí, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Gravedad por el tiempo de subida al cuadrado dividido entre 2. Eso voy a poner. Gravedad por el tiempo de subida al cuadrado dividido entre 2. Entonces tendré gravedad por el tiempo de bajada es igual a raíz, el 2 y el 2 se anulan. Gravedad por gravedad, gravedad al cuadrado por tiempo de subida al cuadrado. Quedará gravedad por el tiempo de bajada es igual raíz, gravedad y tiempo de subida. Gravedad se anula y el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Y ahí queda demostrado el inciso A, ¿de acuerdo? Que nos decía que mostremos que el tiempo de bajada era el mismo que el tiempo de subida. ¿Está bien? Bien, teniendo en cuenta esto, me voy para el inciso B, que me decía que calcule las velocidades. Me dice que calcule que la velocidad en el punto A, que es la velocidad inicial o la velocidad en el punto A, es la misma cuando llega al punto C, que es lo mismo, o sea, al mismo nivel. Entonces esas dos velocidades deberían ser lo mismo. Me dice que compruebe y lo compruebo rápidamente. Yo sé que la velocidad inicial es gravedad por el tiempo de subida. Velocidad inicial es gravedad por el tiempo de subida. Y la velocidad en el punto C, ¿cuánto es? Aquí he calculado, si recuerdan. ¿Dónde está? Aquí. Miren, la velocidad en el punto C es gravedad por tiempo de bajada. Listo. Como los tiempos son iguales, tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces esto es igual que un tiempo, ¿no? Cualquiera. Entonces la velocidad inicial es gravedad por ese tiempo y la velocidad en el punto C es lo mismo, gravedad por ese tiempo. Si se dan cuenta, son lo mismo. ¿De acuerdo? En el punto A o en el punto C tenemos la misma velocidad, con lo cual queda demostrado este ejercicio y ahí culminaría este problema. ¿De acuerdo? De esa manera. Bien. Se va a cortar la reunión Zoom. Por favor, nos desconectamos y nos volvemos a conectar en 5 minutos. ¿De acuerdo? 5 minutos al mismo enlace que mandan. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Sí, sí. Bien, Inge.